¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? El nombre asignado de este proyecto es estequiometría. En los propósitos de este apartado, se pretende que el alumno comprenda que la química es una ciencia que estudia a la materia a través de sus propiedades, considerando los cambios en la composición de las sustancias y los principios que los explican. En estos temas se verá el balanceo por inspección de la ecuación, el cálculo de masas molares a partir de masas atómicas, la interpretación estequiométrica de la ecuación química en función de la masa de las sustancias involucradas, el cálculo de la masa de un producto a partir de las masas de reactivos o de la masa de reactivos necesaria para obtener cierta cantidad de producto. La masa de los átomos y las moléculas. La masa de los átomos y de las moléculas se mide tomando como unidad la llamada unidad de masa atómica, que corresponde a la 12ª parte de la masa atómica del átomo de carbono 12. Masa atómica es la masa de un átomo medida en unidades. Por ejemplo, cuando decimos que la masa atómica del calcio es de 40 unidades, estamos indicando que es 40 veces mayor que la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. La masa molecular es la masa de una molécula medida en unidades. Es la suma de las masas de los átomos que forman la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del agua, cuya fórmula es H2O, es hidrógeno, una unidad por dos átomos es igual a 2 unidades. Oxígeno, 16 unidades por un átomo es igual a 16 unidades. La suma de estas marcan la masa molecular del agua en 18 unidades. El término masa molecular se debe reservar para las sustancias que existen en forma de moléculas. Al referirse a compuestos iónicos y a otros en los que no existen moléculas, es preferible utilizar la expresión masa fórmula. La masa molar es la masa en gramos de un mol de sus moléculas. La masa fórmula de un compuesto iónico es la masa, en unidades de masa atómica, de una unidad fórmula. Su masa molar es la masa, en gramos de un mol de unidades fórmula. La determinación de masas atómicas, masa molecular, masa molar y masa fórmula. Por ejemplo, el etanol, cuya fórmula es C2H5OH, un compuesto covalente. Dos átomos de carbono por 2 unidades equivale a 24 unidades. 6 átomos de hidrógeno por una unidad equivalen a 6 unidades. Un átomo de oxígeno por 16 unidades es igual a 16 unidades. La masa molecular del etanol es de 46 unidades en total. La masa de un mol de moléculas de etanol es igual a 46 gramos. El mol, una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades, definida como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,12 kilogramos, que equivalen a 12 gramos de carbono 12. Esa cantidad de partículas es aproximadamente de 6,0221 por 10 a la 23, el llamado número de Avogadro. Por lo tanto, un mol es la cantidad de cualquier sustancia cuya masa expresada en gramos es numéricamente igual a la masa molecular de dicha sustancia. El concepto de mol se ha generalizado como un número de partículas y es frecuente encontrar expresiones como un mol de átomos, un mol de iones, un mol de moléculas, etcétera, etcétera. En todos los casos, un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas. Un mol de moléculas contiene 6,02 por 10 23 moléculas. Un mol de iones contiene 6,2 x por 10 a la 23 iones, etc. El número 6,02 por 10 a la 23 se le conoce como número de Avogadro. La estequiometría. Cuando Lavoisier en 1789 estableció lo que hoy se conoce como ley de la conservación de la materia, sentó las bases para la estequiometría, que la podemos definir como el procedimiento por el cual se determinan las cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción química. Su etimología deriva del griego stoicheion, que significa primer principio o elemento, y metrón, que significa medida. Pasos fundamentales en la resolución de problemas de estequiometría. 1. Escribir la ecuación química. 2. Balancear la ecuación química. 3. A partir de la ecuación balanceada, calcular las masas, moles o moléculas de las sustancias que se mencionan en el problema. Por ejemplo, se escribe la ecuación química N2 más H2, como da producto NH3. Después se balancea.
Los coeficientes quedarán como 0, 3, 2 y 3. Se calcula la masa en gramos de las sustancias. La masa en gramos de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción química se puede calcular de la siguiente manera. A partir de la ecuación matemática donde N es igual al número de moles. N es igual a la masa en gramos sobre la masa molar. Despejando la masa en gramos, tenemos que masa es igual al número de moles por la masa molar, que es gramos por mol. La ley de Proust. Cuando dos o más elementos se unen para formar un compuesto, la reacción en masa en que lo hacen es siempre la misma. Proust establece en su ley que en la formación de un compuesto químico, sus elementos químicos guardan entre sí una proporción fija entre sus masas. Por ejemplo, para formar 10 gramos de cloruro de sodio se necesitan 6,07 gramos de cloro y 3,93 gramos de sodio, por lo que la proporción entre las masas de ambos elementos químicos es 6,7 gramos de cloro sobre 3,93 gramos de sodio es igual a 1,54 gramos de cloro de sodio. O bien, 1 gramo de sodio sobre 1,54 gramos de cloro. Gracias por dejarnos explicar el tema y por el tiempo tomado para este video. Si fue de tu agrado, esperemos que lo uses en los momentos necesarios para poder continuar con un estudio avanzado de estos temas. Muchísimas gracias.